siempre en las reuniones familiares, o sea, en Navidades la gente se pone enferma. Sí. Hay catarros, gastroenteritis y cositas de ese estilo, ¿no? ¿A qué se debe eso? Que ¿A qué no se quiere ir? Que siempre le achacamos a que comemos mucho, que hace frío, que es un virus, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que si no hay conflicto, los síntomas no aparecen. Así que en Navidades estamos obligados muchas veces a comer con parte de la familia o con algún familiar en concreto que no nos cae precisamente bien. Que a lo mejor no hemos tenido relaciones durante todo el año, pero en Navidad estamos obligados a estar allí comiendo juntos. Y mientras comemos, aparte de todos los maravillosos manjares que están en la mesa, que ya hemos nombrado antes, pues nos comemos a través de la vista imágenes desagradables, a través de los oídos nos alimentamos de frases que nos tocan las narices, ¿entiendes? Y sobre todo, a la mayoría de las veces no podemos decir aquello que nos gustaría decir. Mandar a tomar por saco a alguien, por ejemplo. Qué fina eres. Sí, no, he sido muy fina, porque podía decir una palabrota y como estamos en la radio, me he controlado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿Qué consecuencias tiene eso? Consecuencia, pues que la comida que está llena de manjares, en la reunión donde estamos rodeados de manjares, lo que ponemos son aderezos simbólicos muy desagradables, muy indigestos, y esos son los que provocan, por ejemplo, la indigestión, la gastroenteritis, porque no todo el mundo se pone enfermo, o sea, en Navidades, alguna persona solamente es la que está viviendo el conflicto, o a lo mejor hay infecciones en la garganta por no expresar aquello que me gustaría, o porque se me ha atragantado el trozo simbólico que me he comido en la cena con respecto a una discusión, por ejemplo. Consigo transmitir la historia. Entonces, justo en Navidades, pues vivimos esos enfriamientos, porque hay a lo mejor cosas que nos dejan helados o nos calientan y no podemos expresar nuestra rabia. Y entonces ahí aparecen esos síntomitas, como que afectan a las vías respiratorias, garganta, o de ir al baño mucho. Una diarrea, ¿no? Una diarrea. Diarrea crónica. Escúchame. Y mucho dolor de barriga. Mónica, entonces, ¿esas son las enfermedades más habituales? En Navidades, sí. Gastroenteritis y problemas, resfriados, fiebre, infección de garganta, sí. Y lo achacamos a que pues es frío, pues hemos comido demasiado, etcétera, etcétera. Pero sí, también nos exageramos, pero si no hubiese un conflicto emocional detrás, pues tampoco el cuerpo sabría regularlo, exactamente, porque el cuerpo es muy sabio. Lo que pasa que nosotros vemos mucho la comida indigesta a nivel simbólico. No es tanto lo físico que nos afecta, que también, si excedemos, puede afectar, pero si tú lo llevas bien a nivel emocional, el cuerpo puede con mucho, O sea, puede transformarlo, digerirlo, etcétera, etcétera. Y luego, con todos los consejos que dio Kiko, pues mejor aún. Pues es lo que pasa en estas fiestas. Nos cuesta muchísimo decir que no nos apetece ir a cenar o a comer con alguien porque es Navidad y hay que portarse bien y hay que ser bueno y hay que tragar muchas cosas, a veces. Y sabemos que en las familias, en todas, siempre hay algo que no nos sienta bien. Que aclarar, ¿no? Que sí, decir. Claro. Siempre. Entonces, pues ahí, o que no te cae bien todo el mundo y tienes que hacer, poner buena cara, hacer el paripé. O que tú no le caes bien a otras personas. Exacto. Que también no sean... Y que te puede atacar. Esas punzaditas y cosas, frases con doble sentido, ¿sabes? Y luego siempre interpretamos cada cosa que sucede con el filtro de nuestros programas.
Y según quién la dice, ¿no? Claro, pero yo interpreto siempre lo que estoy viendo afuera, lo que el otro dice. Siempre estoy haciendo una interpretación del mundo en base a mis programas. Y si mis programas hablan de mucho ataque o agresión, yo cualquier cosa la puedo interpretar como un ataque hacia mi persona, ¿no? O sea, parece que todo el mundo la tenga conmigo, cuando inconscientemente soy yo que digo, pues aquí estoy yo y me podéis echar lo que haga falta, que aguanto. Bueno, ¿y de qué manera uno puede hacer, cómo se puede preparar para esas cosas? Bueno, hay que hacer un trabajo previo, saber cómo funcionan las cosas, saber sobre todo, es muy importante saber los familiares, sobre todo los adquiridos, o sea, los cuñados, cuñadas, con cuñados, ¿no? Sí, ¿qué representan para nuestro inconsciente? A lo mejor el cuñado representa a nuestro padre y yo a mi padre no le puedo decir nada, pero entonces vuelco todo mi resentir, a lo mejor que tengo contra mi padre, pues con el cuñado. Entonces se convierte en el malo de la película, cuando yo estoy haciendo una proyección de lo que siento. Estamos perplejos. Claro, yo estoy perplejo. Claro, es muy importante, nunca escogemos a las parejas por la razón que creemos, siempre porque representan a alguien de nuestro clan importante o alguien que perdió su lugar en el clan y se necesita volver a recolocarlo, como por ejemplo un caso muy muy reciente, una persona que no está casada con un hombre y se lleva fatal y no puede separarse de él y no entiende por qué no puede decidir, y entonces se da cuenta haciendo un estudio del árbol que el marido representa a una joven que falleció muchísimo antes que ella naciera y ella está conectada con ese drama, y entonces hay una necesidad inconsciente de volver a traer esa persona que se marchó de forma injusta a través del marido. Por eso no podía dejarlo. Si eso lo hubiese sabido antes de pasar toda la vida juntos, a lo mejor hubiese podido soltar esa unión de una forma mucho más ¿placentera? Mucho más fácil y no sufrir, evidentemente. Aquí se trata siempre de tomar conciencia para no sufrir. Y entonces imagínate que estoy casado o casada con alguien que representa a una persona muy conflictiva del clan, y yo contra mi familia es como que siento que no puedo expresar, pero contra el otro que viene de fuera puedo proyectar toda mi rabia, que no es hacia él. A lo mejor yo estoy viendo algo en la persona que no es. Y eso sucede muchas veces en las familias, yo qué sé, de repente dos personas que se llevan bien, con cuñados o como se llamen, que de repente se pelean y resulta que uno representa a alguien de la familia del otro y al familiar directo la persona no le puede decir lo que piensa porque está mal, entonces vuelca su rabia hacia el adquirido. Y cuando se saben esas cosas, se toma conciencia de eso, pues es mucho más fácil sanar relaciones, porque allí se pueden encrispar, ¿cómo se dice, no? Sí, encrispar, crear muchas malas vibraciones, malos rollos y distanciamientos. Entonces, y luego tú clasificas, le pones una etiqueta a una persona y dices que esa persona es así, y no es así, es lo que yo veo en ella, que tampoco es real. Si aquí vivimos una película y nos montamos cada historia, que si supiéramos verlo con una mirada más limpia, pues muchos enfrentamientos se pudieran evitar. Quiero decir el conflicto emocional del colesterol. Dilo. Vale, porque, por ejemplo, mi padre comió toda la vida fatal y de todo,
y nunca ha tenido colesterol. O sea, comiendo grasa, comiendo a todas horas, comiendo muchos dulces, comiendo de todo, siempre en restaurante por su trabajo, y le encanta comer, y no tenía colesterol, y nos extrañábamos muchísimo en la familia decir cómo era posible que con lo mal que comía no tuviese colesterol. Entonces el colesterol a nivel biológico, o sea, la función biológica el sentido biológico del síntoma es poner grasa, una cantidad de grasa en sangre. La sangre representa simbólicamente a la familia y la grasa son simbólicamente las reservas y lo que nos hace sentir más fuerte. Entonces, las personas que padecen de colesterol, a veces hay personas que se cuidan muchísimo con la alimentación, son muy delgados y tienen el colesterol alto. Y entonces hay un conflicto de una necesidad de ser fuerte en el seno de la familia, una sensación de sentir que lo tengo que hacer todo yo, de que estoy solo, nadie me ayuda frente a las cosas que tengo que enfrentarme en la vida. Todo lo tengo que hacer yo, no tengo apoyo por la familia. Y entonces el inconsciente toma las riendas y te da una solución biológica, pues vamos a tener más grasa, una cantidad de grasa de más en la sangre, para que tú puedas tener reservas y fortaleza, la que tú necesitas dentro de la familia. Interesante. Me han hablado muchas cosas del colesterol, pero nunca de eso. Ah, pues, pero esa es la historia. Entonces, a lo mejor, como también para el inconsciente el otro no existe, a lo mejor yo tengo un hijo y veo que le cuesta mucho arrancar en la vida o que todo lo que hace le sale mal, me gustaría ayudarle, me gustaría que él fuese más fuerte, que fuese más valiente. Entonces puedo, como yo lo vivo el conflicto, o sea, quien sufre por el hijo soy yo, entonces podría tener yo más reserva de esa grasa, que para hacerme más fuerte, por mi hijo. Pero me he quedado muy mal. Me operaron tuve glaucoma agudo, con el ángulo, se llama ángulo estrecho. Y entonces, a raíz de eso, después de la operación, pues me he quedado muy mal. Tengo muchos problemas con la vista que antes no tenía, pero a consecuencia de la operación, no de otra cosa, porque no tengo nada más. Vale, y ves menos, ¿no, Pepe? Sí, veo menos y aparte de eso veo cortado. Claro, allí en el tema del glaucoma el conflicto es que hay como algo que estás viendo que no te gusta y el inconsciente te pone como esos recortes, esas manchas que te impiden ver bien o te hacen tener una visión distorsionada, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, sí. Vale, entonces por eso tras la operación no te has recuperado, porque el conflicto sigue activo de cierta manera. A veces hay como las manchas que se crean en los ojos, pueden venir de conflictos heredados, de algo que no se hizo bien, que fue de algo que fue juzgado por el mundo a la vista, ¿entiendes? Es algo que se vio como mal y fue a lo mejor un episodio que generó vergüenza en la familia, algo que hizo algo mal y la gente lo tenía en el punto de mira, ¿entiendes? Y tú puedes estar en resonancia con alguien que haya vivido ese tipo de conflicto. Sin embargo, dime. Sí, mi madre. Eso. Sin embargo, tú has vivido en tu piel, porque te has estructurado con esta información, y en tu piel tú has vivido situaciones así, donde a lo mejor te sientes señalada por la gente o si te sientes como que no quieres estar en la mirada de los demás. ¿Puede ser?
No es exactamente así. Mi madre pasó algo, además lo que me estás diciendo, yo estoy memorizando y creo que tiene que ser eso, pero a mí no me ha pasado lo de que mi madre, ¿me entiende? No digo que la misma cosa que tu madre, pero bueno, puede ser que a lo mejor a la edad que a tu madre le pasó, tú hayas empezado a somatizar el síntoma. Eso sí. O sea, tu madre vivió el conflicto y tú no vives el conflicto, pero tú pones una solución. Lo que a tu madre le hubiese gustado hacer, ocultarse de la mirada de los demás, por ejemplo. ¿Puede ser eso? ¿Te suena? Sí, yo no lo he ocultado, yo lo he hecho ver a la luz. El problema que tuvo mi madre lo he hecho sacar a la luz, que se sepa. Claro, pero ella lo quería ocultar. Sí. Y tu inconsciente ha mostrado el conflicto que había activo. ¿Entiendes? O sea, a mí se me activó cuando se me hizo una regresión. Pues eso. Entonces, allí habría que ver exactamente qué pasó, en qué circunstancia pasó, a ver si es un síndrome de aniversario, ¿entiendes? Y desprogramar esto. Y eso se hace Pero es que tengo una operación, a mí se me ha tocado la vista y ya. Bueno, pero puedes recuperar algo o poder ver un poco mejor. Es que el problema que tengo es que el frío me va mal, la calor, yo tengo conjuntivitis continuamente. Claro, pero mira, todo lo que termina en itis lleva una emoción detrás de rabia, ira reprimida, cólera reprimida, todo lo que termina en itis. Hay que buscar qué emoción de rabia hay reprimida que no he expresado. Además, en los ojos, a nivel energético, está implicado el meridiano de vesícula biliar, que tiene que ver con injusticia y rabia reprimida. El de la vejiga, que tiene que ver con el territorio donde yo me muevo, me organizo. Y también el meridiano de estómago, que es el alimento afectivo. Entonces, si estás afectada en esa zona, pues habría que buscar también con esa temática cuál es tu historia realmente. Pero es el sentido biológico del glaucoma, es poner como unas cortinitas, unas manchas para camuflar, para tapar, para ocultar algo. ¿Comprendes? Sí, yo que lo único que quería era ponerme bien. Claro, pero todo es posible porque como el conflicto no se ha resuelto, por eso la operación no ha ido como tú esperabas. Hay operaciones que van muy bien y otras que no funcionan. ¿Por qué? Porque en las que no funcionan el conflicto todavía está activo. Es un tema entonces de conflicto sin resolver, ¿no? Claro. Por eso, con el mismo síntoma, hay personas que le operan y le va genial y otras que dicen, es que a mí no me ha ido bien, no he tenido suerte. No es cuestión de suerte, es que el conflicto aún está activo, al igual que hay síntomas que desaparecen solos. ¿Por qué? Porque he resuelto el conflicto. Pero si hay síntoma, hay conflicto, siempre activo. Entonces, yo no tiraría la toalla, tú míralo como quieras. Que va, si pero yo quiero ponerme bien. Claro, yo creo que puedes mejorar, pero hay que trabajar sobre el conflicto a fondo, en todas las raíces. Sabes que pues una historia es el transgeneracional y otra tu vida también. Aparte la conexión que tengas tú con tu madre. ¿Te llamas como ella? Sí. Pues eso, ya por llamarse como alguien en el clan, hace que heredemos todos los programas de esa persona. Sí, a ella le pasó la niñez y a mí no me pasó, pero le ha pasado a mi hijo. ¿Ves? Es que lo dije en otro programa que pero pasa mucho de abuelos a nietos. Sí, yo sé todo lo que es. Sí, yo sé, lo que pasa es que no sé llegar Vale, el tema es, normalmente sabemos todas las cosas, o casi todas las cosas, pero hay que hacer la conexión entre el acontecimiento y el síntoma, porque saber no te libera del conflicto. Además, en el conflicto que vivió tu mamá habrán emociones que se permitió expresar y otras que no,
porque no se puede decir, son emociones que políticamente no son correctas, entonces son las que guardamos, y justo lo que guardamos es lo que luego se transforma en... De generación en generación, no exactamente igual, de distinta manera más o menos, pero con el mismo significado, de algo que no se ha resuelto. Sí, siempre. Y que hay que resolver. En la Biblia lo decían, los pecados de los padres se pagarán hasta la tercera y cuarta generación. Sí, y por pecado pues se entiende errores. Yo todo eso lo sé, pero no sé... Pues para eso estamos nosotros, para hacer la conexión entre el síntoma y lo que pasó. Porque si no, el inconsciente no entiende que tú has entendido. Tú u otra persona. Pero hay una palabra que tú no has dicho nunca, que es algo relacionado con el calendario. Síndrome de aniversario. Síndrome de aniversario, sí. ¿Eso qué es? Pues, por ejemplo, a la edad que le ocurrió algo a un ancestro con el cual estamos conectados, yo revivo el síntoma o somatizo un síntoma. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente. Imagínate, la abuela tuvo un accidente X día con una edad, a una edad. Y yo, si estoy conectada con ella, puedo revivir lo mismo a la misma edad, el mismo día que ella. Eso es un síndrome de aniversario. O, por ejemplo, si alguien fallece a una edad, yo a la misma edad puedo tener una enfermedad. Si estoy conectada con la persona. Por ejemplo, yo estoy conectada con un tío que falleció muy joven y desde luego yo no lo conocí, un hermano de mi padre, y yo nací en su misma fecha de nacimiento y vi, tras estudiar todo eso del árbol genealógico y la descodificación, vi de qué forma su vida, o sea, mi vida había sido vinculada a la suya. Tiene relación, ¿no? Totalmente. Muchas cosas, ¿no? Y además de todos los hijos, o sea, todos los primos, yo junto con otro primo que se llamaba como este señor, mi primo tenía el mismo nombre de nuestro tío y yo había nacido en su fecha de nacimiento. Pues los dos a la misma edad nos rompimos el brazo izquierdo, al igual que se rompió mi tío a la misma edad. O sea, los tres a los 9 años nos rompimos el brazo izquierdo y los tres estábamos conectados a una distancia, a una diferencia de 40 años o más de que él había muerto ya muchos años antes. Entonces, eso es un síndrome de aniversario. Y cosas así pasan, es otro tipo de conflicto. Entonces, hay muchísima forma para encontrar la explicación a un síntoma y esta pues es una de esas. Mónica, fíjate, la otra vez que estuviste aquí estuvimos hablando que la bioneuroemoción era la medicina del siglo XXI. Para mí sí lo es muy iluminadora. De hecho, Enrique Corbera, que es el que ha creado el método, lo llevó a Argentina y México, y allí se está enseñando en la Facultad de Medicina. Allí son mucho más abiertos para todas estas técnicas y él quería que fuese oficial. Y entonces desde allí ya se está estudiando en la universidad y todos aquellos que quieran tener título universitario sobre la bioneuroemoción pues tienen que sacarse la carrera desde allí. Bueno, de hecho es que en México, por ejemplo, la formación e información que hay sobre este tema es mucho más potente que en España. Sí, porque aquí... De hecho, ahí tienes el par biomagnético, que se hizo allí en México. Y lo estudié yo también. Sí, lo sé. El doctor Goiz, desde México. Además es muy bonito el estudio y es todo explicado científicamente y allí se aplica en los hospitales. Es oficial y se puede ahorrar muchísimo dinero en tratamiento, terapia e incluso evitar operaciones. Entonces, como allí hay una necesidad de ahorrar, pues buscan todo lo que sea bueno para poder curar.
que no sea de la forma convencional, que es el conflicto del alcoholismo. Pues hay que pensar qué hacemos cuando bebemos alcohol. Entonces, cuando tenemos la necesidad de beber alcohol, o sea, imagínate tomar un trago y lo primero que sientes en el cuerpo es calor. Entonces, el alcohol dentro de nuestro cuerpo entra directamente en contacto con la sangre, se transforma en azúcar y es una forma muy rápida de llevar simbólicamente el azúcar, que simbólicamente es el amor, en la sangre, que es la familia. O sea, estamos cubriendo una falta de amor en la familia. Y muchas veces tiene que ver con personas que están conectadas con ancestros que han sido abandonados, han sido huérfanos, muy jóvenes, no han tenido ese calor familiar que todos los niños necesitan. Y muchas veces luego las adicciones se transmiten. Y se repiten patrones, ¿no? Claro, se repiten patrones. Entonces, si yo estoy conectado a alguien que tiene ese conflicto, ya vivo la misma carencia. Y entonces estoy buscando desde un elemento externo, que es el alcohol, estoy buscando cubrir aquella necesidad que tengo, que es de sentirme querido, sentirme amado, apoyado, arropado en la familia. Y entonces el trago enseguida te da esa sensación de calor interno, que simbólicamente es amor. Y todas las adicciones, el origen tienen que ver con una falta de cariño, de amor, de afecto materno, heredado, eso te hablo de generaciones. Mira, he tenido un chico, por ejemplo, él no era adicto al alcohol, sino era adicto al juego. Y el chico, muy joven, no podía parar de jugar. Se apostaba y claro, perdía mucho dinero y los padres lo trajeron a consulta porque no lo podían controlar. Y resulta que era doble. Bueno, no, sustituía, porque la abuela había muerto antes de que él naciera. O sea, en ese caso sustituía a la persona en el árbol. Él vivía la vida de la abuela y la abuela era adicta al juego. Entonces es como, en esos casos, tú no eres dueño de tu vida. Estás haciendo aquello que estaba haciendo el otro. ¿Por qué? Porque primero repites aquello que está. Y si la señora tenía una adicción al juego, pues él revive el conflicto. ¿Para qué? Para buscar una solución. ¿Entiendes? Si yo no revivo en mí la historia, jamás sabré lo que vivió la abuela. La estoy viviendo en mi piel. Pero y sé lo que quiere decir. ¿Es necesario conocer a la abuela para eso o no? No. Él de hecho no la había conocido nunca. Pero en general, no en este caso particular. ¿En qué? Sí, o sea, por ejemplo, ¿es necesario para revivir la historia de un ancestro conocer a ese ancestro? No. Claro que no. O sea, ¿puede conocerlo o no? Exacto. Si lo conoces, es un tipo de conflicto. Si no lo conoces, muchas veces no puedes vivir tu vida, vive la del otro. Lo que me pasaba a mí con este tío que te dije, yo vivía historias de él y yo no controlaba. E incluso cuando él murió, a los 21 años... murió por una enfermedad, un accidente. Primero un accidente y que luego se transformó en una enfermedad. Cuando yo tuve 21 años, yo no quería vivir más. Eso fue hace muchos años. Y yo no sabía por qué, pero es como que ya no tenía ilusión para vivir. Gracias a Dios he seguido, ¿no? Pero son esas cosas inexplicables. Entonces allí es otro síndrome de aniversario. Y allí pasé una depresión. Y la depresión, ¿qué es? Estoy viviendo el luto del otro, el luto por la partida del otro. Y además mi abuela nunca hizo el duelo de ese hijo. Además era su hijo favorito y lo recordó toda la vida añorándolo. Entonces el duelo siempre estaba sin terminar de hacer. Y era lo que yo empecé a vivir justo cuando a la edad que él falleció. Y ese es otro ejemplo de síndrome de aniversario. Entonces tú puedes conocer o no
pero de lo que no conocemos, si estamos en línea sustituyéndolo, ahí los conflictos son muy duros, porque no somos libres de vivir nuestra vida. Ahora te digo una cosa, también es más fácil de soltar sabiendo que todo lo que tú estás viviendo pues no te pertenece, lo entiendes y suelta, da las gracias por haber podido saber, lo liberas, y liberándote a ti, eligiendo vivir una vida diferente, estás liberando al ancestro también. O sea que se puede liberar de alguna manera tanto a los ancestros, claro, como a los descendientes, ¿no? Por supuesto, sí. O sea, si tú cortas el ancestro, ya no cargas. Si cortas el programa. Si cargas el programa, ya no estás repercutiendo en un descendiente. Claro, porque tú dejas de representarlo. Es como que de repente yo elijo interpretar otro papel, otra película. Y corto como con este sufrimiento, pues con unos recursos, mandándole todo mi cariño, gracias porque he entendido lo que habéis vivido, y lo transformo a través de mi vivencia. Uh-huh. Bien, pues fíjate que es una cosa curiosísima, ¿no? Sí, esto Mónica, a mí, yo que te oigo hablar a ti, bueno, y algunas personas más que han hecho bioneuromoción, a mí me sorprende, cada vez que pasa me sorprendo más de las posibilidades que tiene esto de la bioneuromoción, ¿no? Y de la cómo indagando, como tú indagas cuando preguntas a alguien, cómo vas hilando las cosas, ¿no? Claro, pero porque el síntoma siempre habla claro de lo que tú sientes, aunque tú no lo sepas. Por eso cuando sabemos qué síntoma hay exactamente y sabemos el conflicto que hay detrás, insistimos en que la persona saque desde su interior el verdadero resentir, porque normalmente tendemos a negar las cosas, a decir no, yo no he vivido esto. Si fíjate que para algunos es normal vivir enfermo, porque pues somos mayores y tener artritis pues es muy normal a cierta edad, tener esos dolores. ¿Y la artritis por qué es? Normal. Bueno, es desvalorización en general, todo lo que afecta a los huesos, que tienen que ver con nuestra estructura, y es lo que sostiene todo nuestro templo. Si hay dolor, normalmente el dolor depende en qué parte del cuerpo se manifiesta. Así tiene una lectura, cada ¿no? hueso tiene un una lectura. Significado. Uh-huh. Son más de 200 huesos en el cuerpo y cada uno tiene un significado diferente. Pero estamos hablando con los huesos de un conflicto de desvalorización. Una creencia que estamos llevando, una creencia con la que funcionamos que dice no valgo. Eso es la artritis. No valgo, sí, todos los problemas de huesos. Es que la artritis es lo que termina en itis, ¿te acuerdas? Le he dicho que tiene, sí, tienen una connotación de rabia y es lo que duele. La artrosis es un desgaste. El dolor es diferente. ¿Y qué más? Por ejemplo, en la columna vertebral, fíjate que es la columna portante de nuestro templo y tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos la parte de las cervicales con la comunicación, la parte de las dorsales es el sostén de la familia. De hecho, decimos, cargamos en la espalda las cosas, ¿no? Como que todas las experiencias, el peso de las experiencias lo estamos cargando en nuestra espalda y se sienten resentidos las vértebras dorsales. Y a nivel de lumbares, los conflictos tienen que ver con los colaterales. ¿Qué son los colaterales? Los colaterales, los que tienen nuestra misma edad, parejas, compañero de trabajo, cuñados, hermanos, etcétera, etcétera. Conflicto de desvalorización con eso. Respecto a ellos, ¿no? Sí. Los músculos es impotencia, los músculos en esas zonas, por ejemplo, tienen que ver con impotencia, mientras que los huesos con desvalorización.
Desvalorización es no valgo, impotencia es no puedo. No puedo con algo, no puedo hacer, no puedo con esta situación. Bueno, pues hay una cosa que sí podemos. Soy Cándida. Hola, Cándida, reina, ¿cómo estás? Mónica. Es que me dijo Mónica, llama a la radio y como me lo dejó, se plantó la semilla, pues ahí se me quedó. Hola, Cándida. Si no te llamo, no podía pasar sin llamarte, digo que la tengo que llamar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues Cándida vino a verme Sí, en privado. ¿Cómo va la digestión? Fenomenal, fenomenal. Muy bien. ¿Y el pie? En proceso. ¿Y el pie va mejor? Sí, sí, sí. Pues fíjate, Cándida es una alumna muy aplicada, ¿eh? Aventajada, ¿no? Sí. Sí, sí, Ella sí. dijo, voy a ir, y yo le dije, Cándida, un síntoma a la vez, y así que en una sesión ella es insaciable y pudimos trabajar más de uno. Y como hace los deberes luego en casa, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Pues me alegro un montón. Sabía que lo ibas a hacer muy bien. Pues sí, en ello estamos. Muy bien. ¿El dolor del talón te ha disminuido? Sí, ¿Cuánto? un poquito, sí. Un poquito. Hoy he andado deprisa, vuelta y vuelta. Y digo, joli. Y antes no podías. Sí, sí. Muy bien. Pues Sí. nada, ya me contará cómo va el resto de cosas que hemos visto. Pues sí. Venga. Muy bien. Pues yo quiero desear a todo el mundo las más felices fiestas. Intentar, si algo sienta mal, respirar hondo, desconectar, ir al baño, mojarse las manos, el cuello con agua fría si algo nos irrita, desconectar de la situación y volver con otra actitud. Elegir paz, aunque la situación parezca tensa, internamente decir elijo paz, elijo vivir en paz. Perdona, Mónica, entonces, si yo estoy cenando Sí. con mi primo, por ejemplo, Que y está mosqueado. que está mosqueado y tal, me voy al cuarto de baño, me mojo la nuca o me limpio las manos Sí, y las manos, las muñecas, te lavas con agua fría, es como que vas se enfriando revitaliza un el poco. pueblo. Sí. Ah, muy bien. Y desconectas sobre todo de la situación, porque a veces... O sea, te vas de alguna manera, o sea, que Claro. tiene doble función. Sí, me ¿no? voy al baño un momento, ¿no? Entonces, Vale. desconecta y evita entrar en un bucle que puede ser vicioso Vale, y que vaya a peor, ¿no? Y sobre todo repetir, si queréis, las cosas no son lo que parece y elegir ver paz en esa situación Elijo que ver paz. estáis Elijo ver viviendo, paz. porque aunque no lo creamos, si decimos elijo ver lo que sea, lo vamos a decidir y lo vamos a vivir. Así que paséis felices fiestas de Y todo tú que las corazón. disfrutes con tu familia Sí, eso italiana. Y- quiero. Mi sobrina tiene muchas ganas de verme, así que disfrutaremos de la familia. Vale, Mónica, pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Adiós.